Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 48 del curso de precálculo. Estábamos viendo ejemplos de cómo dibujar gráficas, ¿verdad? O más bien considerando funciones racionales, y en donde estábamos decidiendo cuáles eran sus discontinuidades y si en esas discontinuidades en la gráfica había un punto hueco o una asíntota vertical. Y estábamos viendo este segundo ejemplo que nos daba una función h mayúscula de x igual a 2x más 1 sobre x menos 1. De ella ya hemos identificado la función p de x, que es la que está en el numerador de esa función racional, p de x igual a 2x más 1. Y la función que está en el denominador, que se llama q de x, es x menos 1. Entonces investigamos dónde es que esa función q de x que está en el denominador de nuestra función racional vale 0. ¿Cuándo es que x menos 1 vale 0? Bueno, pues claramente si yo resuelvo esa ecuación, dejamos la x aquí sola, transponiendo el 1 al lado derecho, y nos encontramos que la x vale 1. O sea que cuando la x vale 1, ahí va a haber una discontinuidad, porque fíjese que efectivamente si la x vale 1, 1 menos 1 es 0, y hay un 0 en el denominador y no estaría definida para ese valor la función. O sea que el dominio de esa función h son todos los números reales excepto esa discontinuidad 1. Para determinar si en esa discontinuidad hay un punto hueco o una asíntota vertical, entonces evaluamos la función p, la que esté en el numerador, a ver qué ocurre con ella. Si da 0 también, además de que da 0 en el denominador, entonces en la discontinuidad va a haber un punto hueco. Si no da 0, entonces en la discontinuidad va a haber una asíntota vertical. Vamos a ver. P de 1, P del valor de la discontinuidad, ¿verdad? Sustituimos en la función P, que recuerden que es la función que está en el numerador de nuestra función racional. 2 por 1 más 1, pero 2 por 1 es 2, más 1 da 3, no da 0. Por lo tanto, como en el denominador el x igual a 1 hace que el denominador valga 0, y en el numerador hace que no valga 0, en esa discontinuidad x igual a 1 lo que va a haber es una asíntota vertical, y eso es lo que indicamos aquí. Preparamos una tabla de valores en donde asignamos estos valores a la x. El 2, el 1.5, el 0, el 1 medio, el 0.75, el 3, el 4, el negativo 1, el negativo 2. Donde hemos tenido cuidado de hacer que algunos de esos valores se acerquen, queden bastante cerca de la discontinuidad, a ver cómo se comporta la gráfica en esos sitios. Y vamos a localizarlos aquí, en nuestro sistema de coordenadas. Tenemos el punto 2, 5, el punto 2, mírenlo aquí, 5. El punto 1.5, 8, 1.5 es más o menos aquí la mitad entre 1 y 2, ¿verdad? Y dice que da 8, fíjense que sería un punto todavía más arriba y todavía más cerca, ¿verdad? Porque 1.5 es más cerca que 2. Recuerden que 2 está aquí, 1.5 está aquí. Queda más arriba, todavía más cerca de esa línea vertical x igual a 1, que es donde ocurre la discontinuidad y donde hemos determinado que hay una asíntota vertical. Luego viene el valor 0, negativo 1, 0, negativo 1, exacto, mire ese punto ahí. Tenemos el punto 1 medio, negativo 4, 1 medio que está por aquí, negativo 4. Luego viene punto 75, bastante cerca del 1, negativo 8, que ni siquiera localizamos, igual que no localizamos aquí el punto 1.58 porque quedaba muy alto, ¿verdad? Pero fíjense que sí nos acercamos bastante hacia el x igual a 1, con el valor 3, 2 y 1.5, y por acá con el valor 0, 1 medio y punto 75, bastante cerca del 1, que es donde ocurre la discontinuidad tanto por la izquierda como por la derecha. Además tenemos ahora estos valores. En 3 vale 3 medios, en 3 vale 3 medios, que recuerden que es 3 y medio, mire, 3 y medio, ¿verdad? 3 y la mitad. Por ahí está el punto 3, 3 y medio. Luego el punto 4, 3, mírenlo aquí, 4, 3, ¿ves? La abscisa 4 y la ordenada 3. Luego viene el punto negativo 1, punto 5, negativo 1, punto 5, la mitad entre 0 y 1, punto 5, ¿verdad? Es la y. Negativo 2, 1, mírenlo aquí, negativo 2, 1, pues ahí está. Pues ya tenemos localizados esos puntos que están determinados en esa tabla de valores, y si los conectamos con una curva suave, veremos que estos puntos por aquí describen más o menos esta curva suave que hemos pasado por ahí, dejándonos llevar como guía de esos puntos que hemos localizado. Y acá igual, por estos 3 puntos que tenemos aquí, vemos que la gráfica más o menos hace una cosa así, ¿ves? Efectivamente usted verá que la gráfica intenta acercarse a esa línea vertical x igual a 1 donde hay una discontinuidad, pero nunca la llega a tocar. Y por acá lo ve igual, ¿verdad? Aquí no se ve tanto, ¿verdad? Pero si yo siguiera subiendo, veremos que esa gráfica se va a ir acercando cada vez más a esa línea vertical x igual a 1, bien arriba, pero nunca llega a tocarla. Por lo tanto, efectivamente, en x igual a 1 hay una asíntota vertical, como habíamos determinado y como lo hemos apreciado en su gráfica, ¿ok? Bueno, fíjense que una función, aquí tenemos este comentario, una función racional puede contener más de un hueco en su gráfica, más de una asíntota
o puede contener discontinuidades de ambas clases. O sea, en una función racional usted puede tener puntos huecos y asíntotas verticales también. Por ejemplo, dice, dibuje la gráfica de la función g de x igual a x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y aquí se vea que p de x, la función que está arriba, es x cuadrado más 1, y que q de x, la función que está abajo, es 1 menos x cuadrado, que se puede factorizar así. Con una diferencia de cuadrados perfectos, pues es el producto de dos binomios, donde en cada binomio está la raíz cuadrada de cada uno de esos dos términos, 1 y x. En uno de ellos se suma y en el otro se resta, ¿verdad? De esta factorización, vea que este factor puede ser que sea 0, y de ello saco que la x vale negativo 1. O que este otro factor, 1 menos x, sea 0, de donde menos x vale negativo 1, y multiplicamos por mi negativo 1 en ambos lados, para cambiar esta negativo x a positivo x, que es lo que yo quiero ver cuánto es. Negativo 1 por negativo x da x, y negativo 1 por negativo 1 da positivo 1. Así que fíjense que las discontinuidades son negativo 1 y 1. O sea que el dominio de esa función g de x racional, ¿verdad?, es todos los números reales excepto esas dos discontinuidades, donde lo de abajo vale 0. ¿Okay? Y ahora vamos a ver qué pasa en esas discontinuidades con la función que está arriba, que es x cuadrado más 1. A ver si da 0 o no. Si da 0 arriba, en ese sitio va a haber hueco, un punto hueco. Si no da 1, en ese sitio va a haber una asíntota vertical para la gráfica de esa función racional. Vamos a ver, cuando la x vale 1, tendremos p de 1, será 1 al cuadrado más 1. Pero 1 cuadrado es 1, más 1 da 2, que no es 0. Así es que en 1, en x igual a 1, va a haber una asíntota vertical. Vamos a ver qué ocurre en negativo 1. Ven, así, una asíntota vertical en la gráfica. Y para p de negativo 1 tendremos negativo 1 al cuadrado, más 1. Pero negativo 1 al cuadrado, que es negativo 1 más por negativo 1 da 1, más el 1 da 2, que tampoco es 0. Por lo tanto, en esa discontinuidad x igual a negativo 1 también habrá una, y seguimos acá, asíntota vertical, ¿verdad? Bueno, vamos a preparar una tabla de valores, ¿verdad?, en donde le asignaremos valores a la x y determinaremos valores de la y sustituyendo en la fórmula de la función que estamos tratando de dibujar su gráfica. Y los valores que escogí para la x, en este caso, fueron los siguientes. Escogí el negativo 3, el negativo 2, negativo 3 medios, el negativo 3 cuartos, el 0, el 3 cuartos, el 3 medios, el 2 y el 3. Esos valores. Ya usted verá que esos valores se escogieron tratando de acercarnos al 1 y al negativo 1, que es donde ocurren las supuestas asíntotas verticales, donde están esas discontinuidades de esa función, ¿verdad? Bueno, pues para negativo 3 la y vale negativo 5 cuartos, ¿verdad? Si usted sustituye el negativo 3 en esa fórmula, encontrará que la y vale negativo 5 cuartos. En el negativo 2 la y vale negativo 5 tercios. En el otro vale negativo 13 quintos. En el otro la y vale, el negativo 3 cuartos, la y vale 25 séptimos. En 0 la función vale 1. En 3 cuartos la función vale 25 séptimos. En 3 medios la función vale negativo 13 quintos. En 2 la función vale negativo 5 tercios. Y en 3 vale la función vale negativo 5 cuartos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dibujar aquí nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Un poco cuidadoso para que nos quede más elegante, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro eje de Y.
y nuestro eje de X, ¿no? Recuerde que las asíntotas, que no hay que dibujarlas, fíjese que yo las he dibujado en todos sitios, ¿verdad? Pero no hay que dibujarlas, las vamos a dibujar para dejarnos, ¿verdad? Que nos ayude a orientar de cómo se ve la gráfica. Fíjense que ocurren en 1, vamos a suponer que este es 1, y por ahí pasa una asíntota vertical, ¿verdad? Que la vamos a dibujar entrecortada en x igual a 1 y en x igual a negativo 1. Por ahí pasa la otra asíntota vertical. X igual a negativo 1, ahí ocurre la otra asíntota vertical. Y vamos a ver cómo lucen esas dos asíntotas verticales con respecto a nuestra gráfica. Vamos a localizar estos puntos, ¿verdad? Negativo 3, negativo 1, negativo 2, negativo 3. Dice que es negativo 5 cuartos. Negativo 5 cuartos es negativo 1 y un cuarto. Negativo 3, negativo 1 y un cuarto, yo diría que es más o menos a este nivel, ¿verdad? Tenemos el punto negativo 2, negativo 5 tercios, es 5 y negativo 5 y 2 tercios, 1 y 2 tercios, perdón. 1 y 2 tercios más o menos por aquí. Negativo 2. Negativo 3 medios, que es 1 y medio por aquí. Dice que vale negativo 13 quintos y negativo 13 quintos son 2 y 3 quintos. 2, 3 y 3 quintos por aquí. Negativo 1 medio, perdón, negativo 3 medios. Negativo 3 medios, que es negativo 1 y 1 medio, ¿verdad? Si este es negativo 1, este es negativo 1 y 1 medio queda por aquí. Y negativo 2 y 2 tercios es más o menos por aquí, ¿ok? Luego viene negativo 3 cuartos, y negativo 3 cuartos está por acá. Negativo 3 cuartos y dice que vale 25 séptimos. Y 25 séptimos son 3 y 4 séptimos. Pues existe 1, 2 y 3, 4, ¿verdad? 3. ¿Cómo es? Negativo 3 cuartos, que es por aquí. Es 25 séptimos, que es 3 y 4 séptimos. 3 y 4 séptimos es un poquitín más arriba de 3 y medio, ¿verdad? Y es negativo, ¿qué? Negativo 3 cuartos por aquí. ¿Sí? Perdón, aquí es negativo 3 cuartos y negativo 3 cuartos. Efectivamente, este es negativo 1, negativo 3 cuartos es por aquí, ¿ok? Ajá. 0, 1, 0, 1. Mire. 3 cuartos, 25 séptimos. 3 cuartos, que es más o menos por aquí, que este es el 1. 3 cuartos es por aquí, ¿verdad? O punto 75 y qué. Y 25 séptimos, que es 3 y 4 séptimos, un poquitín más arriba de 3.5. Y entonces, el 3 medios, este es el 1, este es el 2. El 3 medios es 1 y medio por aquí. Negativo 13 quintos. Negativo 13 quintos, que es negativo 2 y 3 quintos. Negativo 2 y 3 quintos más o menos a esta altura, ¿ok? 3 medios. Ajá. 2 negativo 5 tercios. Negativo 5 tercios más o menos a esta altura. Menos 1 y 2 tercios más o menos por aquí. 2 y negativo 5 tercios. 3 y negativo 5 cuartos. 3 y negativo 5 cuartos es negativo 1 y un cuarto por aquí. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, los puntos localizados. Fíjense que nuestra gráfica se comporta siguiendo estos 3 puntos más o menos así, ¿verdad? Y por aquí hace más o menos esto. Y por aquí hace más o menos esto, ¿verdad? Bien. Pues ahí tenemos la gráfica de y igual a x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Fíjese que efectivamente esta línea x igual a negativo 1 es una asíntota vertical. Fíjese que la gráfica, mientras se acerca por acá, trata de acercarse cada vez más y más a esa línea sin llegar a tocarla.
y mientras se acerca por la derecha a esa asíntota vertical x igual a menos 1, fíjense que por aquí también trata de acercarse cada vez más y más a esa línea sin llegar a tocarla. En la asíntota vertical x igual a 1, por acá, cuando me acerco por acá, la gráfica trata cada vez de acercarse más y más a esa línea vertical sin llegar a tocarla. Y por el lado izquierdo de esa línea x igual a 1, que es asíntota vertical, la gráfica, fíjense que trata también de acercarse cada vez más y más a ella sin llegar a tocarla. Así que ahí tenemos la gráfica de esa función donde fíjense que tenía dos asíntotas verticales. Bueno, fíjense en este segundo ejemplo en donde nos dicen, lo único que nos van a pedir en este segundo ejemplo, en los problemitas de práctica que aparecen en los apuntes, le dicen que hagan la gráfica de esta segunda función, pero donde lo único que nos van a pedir es que determinemos las discontinuidades y por lo tanto el dominio de esa función que nos van a dar, y si en esas discontinuidades hay o huecos o asíntotas verticales. Y la ecuación dice así, dice, primeramente determine el dominio y las discontinuidades de la función, y la función que nos dan es f grande de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más x y menos 2. ¿Okay? Miren a ver si la ven claro. Para que la copien, f grande de x igual a x cuadrado menos 4 arriba sobre y abajo va x cuadrado más x menos 2. Muy bien. Bueno, primeramente vamos a ver, a identificar las funciones que están en el numerador y en el denominador de esa función racional f grande de x. La función en el numerador, que en la definición se le llama p chiquita de x, es el polinomio x cuadrado menos 4. P chiquita de x es x cuadrado menos 4. La función que está en el denominador, que en la definición se llama q de x, es la función x cuadrado más x y menos 2. ¿Ok? Bien. Lo primero que nos piden es determinar el dominio y las discontinuidades, ¿verdad? Y las discontinuidades serán esos valores en donde esa función f grande de x no está definida. O sea, aquellos valores en donde el denominador, la función que está en el denominador, que es esa q de x igual a x cuadrado más x menos 2, vale 0. ¿Ok? Así que vamos a preguntarnos cuándo es que x cuadrado más x menos 2 vale 0. Es una ecuación cuadrática que la podemos tratar de resolver por la fórmula cuadrática, ¿verdad que sí? El producto, fíjense que sería negativo 2, porque es un trinomio cuadrático mónico, así que el producto es esta cantidad. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 1, que es el coeficiente numérico que acompaña a la x, ¿verdad? Y fíjense que los números que necesitamos son el 2 y negativo 1. Mira a ver si es verdad. 2 por negativo 1 da negativo 2 al multiplicarse. Y 2 más negativo 1 da 1 positivo al sumarse. Así que la factorización de ese polinomio es x, ¿verdad? La raíz cuadrada de x con uno de esos números más 2. Y otra vez la raíz cuadrada de la x cuadrada con ese número negativo 1. Y preguntamos cuándo es que eso vale 0. Pues esos dos factores producen 0 cuando cada uno de ellos pudiera ser 0. X más 2 puede ser 0, de donde la x vale negativo 2. Y ahí tenemos una discontinuidad. ¿Verdad? Y el otro factor es x menos 1 igual a 0. De aquí sacamos que la x vale 1 y ahí tenemos la otra discontinuidad. Por lo tanto, el dominio de esta función, que se llama f grande de x, serán todos los números reales excepto esos dos valores. ¿Cuál es? El negativo 2 y el 1, ¿verdad? Que es donde la función de abajo vale 0 y que por lo tanto no podría definirse esa f grande de x en esos dos valores, porque en esos dos valores el denominador vale 0 y no se puede dividir entre 0. Vamos a determinar si en esas discontinuidades hay hueco, punto hueco o una asíntota vertical, ¿verdad? Para eso determinamos el valor de esa función p de x que está arriba, el x cuadrado menos 4, en las dos discontinuidades, ¿ok? Primeramente tenemos la discontinuidad negativo 2. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pues sustituimos en la fórmula, ¿verdad?, de p de x, que es el x cuadrado menos 4 negativo 2
al cuadrado y menos 4. Esto sería 4 menos 4 queda 0. Bueno, pues como en esta discontinuidad x igual a negativo 2, la función que está arriba, la p de x, también vale 0, al igual que la de abajo, en esa discontinuidad, por lo tanto en x igual a 2, a negativo 2, perdón, habrá un hueco, porque recuerde que ese es el criterio en la gráfica. Recuerde que ese es el criterio para decidir si en una discontinuidad hay un punto hueco. Si además de que en la función que está abajo, en la función racional, da 0, en la función que está arriba también, evaluada en ese mismo sitio, en esa misma discontinuidad, da 0 también, ahí en la gráfica lo que va a haber es un punto hueco, ¿verdad? Si la x vale 1, que es la otra discontinuidad, ¿cuánto vale la función p, que es la que está arriba? El x cuadrado menos 4 vale en ese 1. Pues sustituimos 1 al cuadrado menos 4, que es 1 menos 4, y eso a negativo 3, que no es 0. Pues por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en la discontinuidad x igual a 1 va a haber una asíntota vertical. Por lo tanto, en la discontinuidad habrá en ese caso una asíntota vertical. Para la gráfica de esa función racional f mayúscula que nos dieron, ¿ok? Porque recuerde que ese es el criterio para saber si hay una asíntota vertical. Si en la discontinuidad que hace que la función que está abajo valga 0, si en la de arriba no vale 0, entonces en esa discontinuidad va a haber una asíntota vertical. Si en la de arriba, además de en la de abajo, en la discontinuidad, además de en la de abajo valer 0, la de arriba también vale 0, en ese sitio habrá un punto hueco en la gráfica. Pues, entre los ejercicios que les manda hacer en los problemas de práctica, ¿verdad? En los apuntes de esta parte del curso, le dicen que dibuje la gráfica también ahora de esa función, ya que tenemos determinada, ¿verdad?, su dominio, sus discontinuidades, y si en esas discontinuidades hay punto hueco o si hay asíntota vertical, que usted la dibuje. Habrá que preparar una tabla de valores y localizar los puntos y graficarla, y verá que efectivamente hay un hueco, un punto hueco, y hay una asíntota vertical donde decidimos aquí. Muy bien, bueno, vamos a ver lo siguiente. Fíjense aquí. Aquí tenemos una gráfica. Una gráfica, ¿verdad que sí? Ajá. Que corresponde a esta función. Y fíjense que hemos visto que tienen asíntotas verticales, ¿verdad? Esa gráfica trata de acercarse a esas líneas verticales sin llegar a tocarlas. Ahora, fíjense que yo aquí noto también que esta gráfica, por aquí no hay problema, sigue por ahí para arriba, ¿verdad? Pero aquí trata de subir y entonces empieza como a aguantarse la subida, ¿verdad que sí? Empieza a aguantarse la subida. Y por aquí también viene subiendo y de momento empieza como a aguantarse la subida. Como que no quiere subir de cierto sitio. Según aquí no puede moverse, no quiere moverse hacia la derecha de cierto sitio o hacia la izquierda de cierto sitio. Aquí no empieza a querer moverse hacia arriba de cierto sitio. ¿Es que sí? Recuerden también la función recíproca, que es una función racional, ¿verdad? Y igual a 1 sobre x. Que vimos que era esta, ¿verdad? Cuando la estudiamos como una función especial, y cuando la estudiamos ahora como una función racional vimos que tenía más o menos esta forma, ¿verdad? Y notamos, ¿verdad?, que el eje de y era una asíntota vertical. La gráfica trata de acercarse, ¿verdad? Trata de acercarse a esa línea cada vez más y más, pero no llega a tocarla. Pues yo me noto también que esta gráfica trata de acercarse al eje de x, tanto por aquí como por acá, sin llegar a tocarlo. Por lo tanto, eso significa que el eje de x pudiera ser una asíntota horizontal, en vez de vertical, horizontal. Y efectivamente, las funciones racionales en sus gráficas, además de tener asíntotas verticales más puntos huecos, pueden tener líneas horizontales que son asíntotas de ellas, ¿ok?
Y ese es el tópico que vamos a estudiar ahora, las asíntotas horizontales. Bueno, y vamos a empezarlo diciendo, las asíntotas, las funciones racionales, perdón. Que recuerden que tiene la forma f grande de x igual a una función p de x, que en estos casos vamos a estar estudiando por el momento, ¿verdad? P de x y q de x son polinomios. Pueden contener asíntotas horizontales. En sus gráficas. ¿Y qué son asíntotas horizontales? Pues en vez de ser asíntotas verticales, que corresponden a líneas verticales a las cuales la gráfica está tratando de acercarse sin llegar a tocarlas, las asíntotas horizontales son líneas horizontales a las cuales la gráfica de la función racional también está tratando de acercarse sin llegar a tocarlas, como es aquí el eje de x para la gráfica de la función recíproca. ¿Ves? La gráfica trata de acercarse al eje de x por aquí y por acá sin llegar a tocarlo. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a ver, según dimos un criterio para determinar dónde en la gráfica de una función racional hay un punto hueco o una asíntota vertical en sus discontinuidades, vamos a dar un teorema que también se demostrará en el cálculo. Aquí no tenemos las herramientas para probarlo, que nos dice dónde van a haber asíntotas horizontales para funciones racionales. Y dice así el teorema. Dice así. Sea f grande de x igual a p de x sobre q de x, una función racional con esas funciones p y q siendo polinómicas, funciones polinómicas, ¿ok? Luego, primero, si el grado del polinomio que está arriba es estrictamente más chiquito que el grado del polinomio que está abajo, entonces el eje de x será una asíntota horizontal. De la gráfica de esa función racional f grande. Segundo, si el grado de p, si el grado de arriba es igual al grado de abajo, el grado de q, si el grado de la función polinómica que está arriba es igual al grado de la función polinómica que está abajo, vamos a llamarlo n, y si q no es factor de p, o sea, si este polinomio que está, este polinomio q que está abajo no es factor de ese polinomio p que está arriba, entonces la línea horizontal y igual a sub n entre b sub n, donde
A sub n y B sub n son los coeficientes de la x a la n en los polinomios p de x y q de x respectivamente es una asíntota horizontal de la gráfica de nuestra función racional f mayúscula, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, nos piden dibuje la gráfica de las siguientes funciones. ¿Okay? Determine su dominio, las discontinuidades los huecos y asíntotas verticales y horizontales de las gráficas. ¿Sí? Y la primera que nos dan es esta: g de x igual a x sobre x cuadrado más 1. ¿Okay? Una función racional, ¿verdad? Donde tanto el numerador como el denominador de esa función racional son polinomios, ¿verdad? La de arriba es el polinomio x, polinomio de grado 1, con un solo término. De abajo es x cuadrado más 1, polinomio de grado 2. Vamos a identificar los polinomios, ¿verdad? P, que es la función que va arriba, ¿verdad? P de x, en este caso es x. Q de x, la función que está abajo, es x cuadrado más 1, ¿verdad? Vamos a determinar dónde la función de abajo es 0. Donde que x cuadrado más 1 vale 0. Pues cuando la x cuadrado valga negativo 1, ¿verdad? Al transponer el término acá. Y para yo pasar de x cuadrado a x, tengo que buscar la raíz cuadrada de x cuadrada, y por sustitución tendré que buscar la raíz cuadrada de negativo 1 también, ¿verdad que sí? Así que al lado izquierdo sale valor absoluto de la x, ¿verdad? Y acá sale la raíz cuadrada de negativo 1, que recuerde que esa es nuestra amiga, la unidad imaginaria, ¿verdad? Y, o sea que la x puede ser más o menos y. ¿Qué quiere decir? Que las discontinuidades de esa función no son reales. O sea que esa función, su gráfica, no va a tener ni puntos huecos ni asíntotas verticales. ¿Okay? Luego, primeramente el dominio de esta función g serán todos los números reales, porque fíjense que los números que hacen que lo de abajo valga 0 son i y negativo i, no son números reales. Así que el dominio de esa función g son todos los números reales. Te diré, excepto esto, sí, pero es que yo no le puedo quitar eso a los reales, porque estos, que recuerde que no son números reales. I y negativo i es la raíz cuadrada de negativo 1, que no es un número real. Así es que el dominio son los números reales. Luego, como i
negativo I. Ajá. Y negativo I. No son números reales. En la gráfica no puede haber ni puntos huecos ni asíntotas verticales, ¿ok? En la gráfica ni habrán puntos huecos ni asíntotas verticales. Porque no hay discontinuidades ahí. En la gráfica de G chiquita, ¿verdad? La gráfica de G chiquita no contiene ni puntos huecos ni asíntotas verticales. Bien. Finalmente, como el grado de P, el grado de la función que está arriba, es 1, es una función lineal, es más chiquito que el grado de la función Q, que es la función que está abajo, que es 2. Si el grado de arriba es más pequeño que el grado de abajo, entonces la gráfica tiene una asíntota horizontal que va a ser el eje de X, ¿ok? Como el grado de P, que es 1, es menor que 2, que es el grado de Q, la gráfica de esta función racional llamada G chiquita de X, ¿verdad? Mírala aquí. No tendrá asíntotas, perdón, tendrá al eje de X como asíntota horizontal. No tiene asíntotas verticales, pero tendrá al eje de X como asíntota horizontal. Tendrá muy bien. Bueno, vamos a preparar la gráfica de esa función, ¿verdad? Bueno, por eso lo vamos a ver entonces en la segunda parte de esta lección, porque ya terminamos el tiempo, ¿verdad? Donde nos vamos a ver ya prontito. Hasta entonces.